Eso te quería preguntar, Aníbal, eh, el cambio que se está viendo, y te quería preguntar el papel que va formando, va consiguiendo la universidad y los profesores con la llegada, por ejemplo, de la cantidad de información que hay en Internet. Por ejemplo, ¿qué ves en clase que no puedas ya encontrar en YouTube o en bibliotecas? Te quería preguntar sobre eso que estamos tocando ahora. ¿Qué papel juega el profesor realmente ahora? Porque antes, como señalaste, el profesor era la información. De ahí es donde sacabas tú, profe, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto del marxismo? ¿Qué es esto de...? Yo ahora voy a YouTube y encuentro 1000 perspectivas y 1000 visiones del marxismo. Así que, ¿cuál crees tú que es el papel fundamental ahora con este tiempo nuevo del profesor o de una institución como la universidad? Mm. Y que además, antes de contrastarte, que lo encuentras mejor, que eso lo hablo yo mucho con los chicos. Tú dices, vas a internet, vas a YouTube y encuentras la información que necesitas sobre un tema determinado y además contado de mejor manera, más entretenida, más directa que lo que normalmente hacemos los profesores en clase, ¿sabes? Así que yo no puedo ya, yo planteo esto mucho ya en clase muy abiertamente, yo no puedo competir con tanto con la cantidad como incluso con la calidad. Evidentemente en internet también hay mucha mierda, por supuesto, y una de las cosas que hay que aprender es a diferenciar, ¿no? Y Mm, quedarnos con lo bueno, ¿no? Que siempre es complejo, complejo. Pero yo como profesor, yo ya no puedo competir ni en términos de cantidad ni de calidad de la información que pueden recibir a través de la red. Entonces, como dice, ¿mi rol cuál es? Se tiene que redefinir. Y a mí me gusta plantearlo en términos de que a lo que tiene que ayudar un profesor ahora mismo, lo que mejor puede aportar a los chicos y lo que yo estoy viendo que mis alumnos consideran más valioso es multiplicar las preguntas, saber multiplicar, aprender a multiplicar las preguntas sobre los conceptos, sobre los temas. Como tú dices, tú puedes acceder a porque yo quiero enterarme de qué es X cosas. Voy a internet y me lo cuentan, ¿no? Vale, y recibo una información completa en un paquete más o menos cerrado, tal. Bien, lo puedo entender y lo puedo comprender bien. ¿Vale? La clave, lo que uno puede aportar a la universidad para mí es cómo enlazar preguntas nuevas, construir preguntas nuevas sobre elementos sobre los que ya conozco. ¿Vale? El tema este de decir, en eso no había pensado, no lo había mm, visto desde ese plano, no había visto cómo esto que estoy entendiendo se relaciona con esto otro. Si esa idea un poco de multiplicar preguntas, que te llevan en definitiva a que ideas que tenías, que piensas que tienes controlado, de repente te das cuenta de que hay más posibilidades. Había más posibilidades de mirarlo, había más posibilidades de interpretarlo, ¿no? Entonces, yo cada vez veo más mis clases, Samuel, como ejercicios reflexivos. Este año lo he vivido de una manera muy clara, porque este año no tuve docencia en primero, tuve docencia en cuarto, el salto completo, a una optativa, además, sociología de las edades. Claro, la naturaleza de la asignatura y de las clases es totalmente distinta que dar una asignatura como fundamentos de sociología, que es de formación básica, en la que se presentan conceptos básicos mm. muy elementales, de una manera muy sencilla, pero en la que tú estás plantando los cimientos para luego construir. Aquí ya no, aquí ya estoy con alumnos que están terminando el edificio, ¿no? Entonces, la manera de acercarnos a las clases ha sido totalmente distinta. Ha sido más bien plantearlo, mira, esto es lo que dice la sociología de las edades sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los viejos. Vamos a pensar sobre esto, vamos a darle vuelta. ¿Qué implica mirar esto así? ¿Qué implica definir a un niño como, qué implica definir a un viejo como alguien que tal? ¿Cómo se relaciona eso con otros aspectos? Es decir, la idea ha sido, eh, ante cada tema, intentar ver cómo ser capaces de enlazarlo con otras dimensiones y otros aspectos, no dejarlo como un compartimento estanco cerrado. Y lo que te decía antes, si yo voy a una asignatura como Sociología de las Edades y te digo, pues bueno, pues la perspectiva marxista a la hora de hablar de la infancia dice esto, esto y esto y esto. Y la perspectiva funcionalista a la hora de hablar de los jóvenes dice esto y esto. Eso lo puedes ver, como tú decías, por 1000 sitios, de 1000 maneras diferentes, mejor contadas. Ya el profesor no aporta nada a ese nivel. Mm, No aportas nada, porque es que lo que decías, ¿quién implica la calidad?
del discurso también la vas a encontrar mejor en la red porque hay gente haciendo cosas increíbles en términos de comunicación. Y un profesor lo que tiene es su palique. Y hay gente que palica mejor y hay gente que palica mejor, ¿no? Ya está. Pero ya ni siquiera a ese nivel puedes competir. Entonces, ahí hay que darle un giro importante a nuestra propia concepción, a lo de los profesores, ¿no? Y una reflexión profunda sobre nuestro propio rol. ¿Qué pasa? Que la gente que está terminando su carrera no está ahora mismo en disposición de estar en eso, ¿sabes? ¿Qué piensas? El profesorado que está en torno a 60 años, que ya está viendo más, está pensando ya más en, en finalizar, en cuánto le queda para jubilarse o para prejubilarse, en cuánto tal, a ese profesorado en general está menos dispuesto por una cuestión simplemente vital, no porque sean cerrados, sino por una cuestión simplemente de momento vital, a hacer una reflexión profunda sobre que su rol como profesor tenga que transformarse de una manera profunda. Pero yo creo que por lo menos el profesorado más joven sí que tenemos que ser conscientes de que ya la relación con el conocimiento y la relación con el alumnado no puede ser la misma que ha sido tradicionalmente. Yo eso lo tengo clarísimo. Y, y, y creo estar haciendo el esfuerzo, estoy haciendo el esfuerzo, no sé si me está saliendo bien, pero estoy haciendo el esfuerzo por intentar abrir esos espacios. Evidentemente, como te decía antes, no es lo mismo, por supuesto, dar una clase en primero, donde tienes que poner esos cimientos que te digo y hay que dar determinadas cuestiones, tienen que quedar más o menos claras para poder construir, que ya más avanzado, en la que ya las posibilidades de reflexionar y de articular esa visión de multiplicar preguntas es mucho más sencilla de hacer. Pero yo creo que la cosa tiene que ir un poco por ahí. Si la universidad pretende sobrevivir en el medio a largo Mm. plazo, porque bueno, ahí te diría que hay un cierto rum rum. O sea, cuando uno se para ahora a pensar en términos un poquito más amplios y piensa en el rol que está jugando la universidad en la sociedad actual, pues empiezan a saltar ciertas dudas, hay una pérdida de legitimidad de lo Mm. que la universidad ofrecía, importante. Y eso se manifiesta en muchos aspectos. Eh, y luego hay determinados desarrollos sociales y determinados cambios que también están afectando a cómo se percibe la universidad y lo que la universidad ofrece. Mira, yo pongo, por ejemplo, cada vez que encuentro me resulta más común hablar con compañeros, profesores universitarios, que en muchos casos son parejas que tienen hijos, que son, o sea, ambos son profesores universitarios y que no les preocupa para nada que sus hijos no lleguen a la universidad. En muchos casos prefieren que vayan a una FP Mm. porque entienden que la FP ha cambiado mucho en España, Ya. afortunadamente, ¿no? Entienden que una FP superior ofrece un acercamiento hacia cuestiones más concretas que puedan ser de más de interés para sus hijos y que además tengan un mejor encaje con el mercado laboral y con todo esto, ¿no? Cuando eso antes casi que era un anatema. O sea, un profesor es universitario, ese niño, esa niña tenía que ir a la universidad de cabeza, pues si no es una decepción tremenda, ¿no? Y ahora cada vez veo que es más común que un cuestionamiento de la universidad bastante fuerte a nivel interno, a nivel de nosotros mismos. Que luego también tiene que ver con otras cosas que ya se exceden de la conversación, pero que sería interesante analizar. Para terminar este argumento también, yo entiendo el papel ahora de la universidad, las normas modernas, como el profesor, sobre todo en las últimas etapas, como dices tú, en cuarto, es decir, cuando ya hay una base, porque en primero, mucha gente que está averiguando lo que es la sociología y cuando una vez tienes esa base es cuando puedes muchas veces discutir más profundamente o mejor los temas, pero ya hay información. Lo que yo creo que hay mucho valor en las universidades es que no soy yo el que está en mi casa con mi ordenador mirando vídeos, sino estoy en un aula con el compañero, la compañera, esta persona que piensa así, esta persona pero todos nos interesa la sociología, nos interesa lo que estamos dando. Tenemos esto en común y a lo mejor el profesor va a obtener, repito, en las últimas etapas de la enseñanza,
más como moderador, más como, ¿sabes? Que mantener el equilibrio y utilizarlo como una zona de debate para cuestionar lo que estaba diciendo antes, cuestionar. Ahí creo que la universidad